A ver, Masitos. Consulto si se ve la pantalla, la grabación también está adecuada, el tono de voz también, o el audio para iniciar las clases. ¿Me confirman? Todo bien. Ok, listo, chicos. Muchas gracias. A ver, Juancitos, el día de hoy tenemos que, vamos a desarrollar, por ejemplo, lo que es el significado económico del yuan, el análisis, ¿no? De en qué se gastó, pues, semejante cantidad de dinero. Y terminamos, pues, con el gobierno civilista. A ver. Vamos a empezar. A ver, la semana pasada comentamos, Juancitos, en lo que pudimos hacer de clases, que hubo una introducción por el tema del Internet. Bien, ¿cuánto es lo que ganó el Estado peruano? Muy bien, entre 1840 a 1869, el Estado peruano vendió cerca de 12 millones de toneladas de guano. Ojo, una enorme cantidad. Muy bien, la pregunta sería entonces, ¿en qué o cuánto es digamos, el beneficio económico que recibió el Estado peruano producto de la venta pues, de este producto? Entonces, acá hay un economista llamado Hans Shanehunt, un economista norteamericano que hace esta investigación y entonces nos da unos alcances sobre los porcentajes obtenidos y sobre todo, gorditos, en qué se gastó. Muy bien, nos dice que las 12 millones de toneladas de guano significaron para el Estado peruano una ganancia neta, gorditos, de 80 millones de libras esterlinas. Ojo, 80 millones de libras esterlinas. En ese momento el cambio era pues 1 por 5, o sea, una libra costaba 5 soles. Entonces multiplicamos 80 por 5 nos da entonces una cantidad de 400 millones de soles. Esa es la cantidad. Ahora, lo que le extraña y lo que le sorprende a Chanehun es que considerando la época, ya, esa enorme cantidad de dinero debió servir para que el Estado peruano pudiese establecer las bases del desarrollo económico en el Perú. Lamentablemente no fue así. Entonces, de repente comprenderás, pues, por qué se le llama realmente la prosperidad falaz. Veamos, haciendo una comparación. Antes de que el Perú iniciara la venta del guano y del salitre, este simplemente obtenía un promedio anual de más o menos unos 8 o 10 millones al año, de 8 a 10. Entonces, imagínate, cositos, ¿no? Que la venta del guano vino a multiplicar los ingresos del Estado. Bien, imagínate, entonces en 29 años, de 1840 a 1869, el Estado peruano está ganando 400 millones de soles. Entonces, esa cantidad, pues, no va a ser, pues, tremenda. Pero como te dije, la gran sorpresa y la pregunta es, ¿qué pasó con ese dinero? ¿Por qué no se asentó las bases de desarrollo económico del Perú? Entonces, vamos a ir comentando porcentaje tras porcentaje qué es lo que va a pasar. Ahora, si tú ubicas, por ejemplo, Jositos, aquí, acá, muy bien, ¿cuáles son los porcentajes más altos? A ver, encuentra los porcentajes más altos. La burocracia. Pago a la burocracia, tanto civil como militar. Bien, entonces el Estado peruano, Jositos, en este caso va, si tú sumas los dos porcentajes, que es 29% y 24,5%, entonces, Jositos, estamos sumando prácticamente unos 53,5%. Cuando dice expansión de la burocracia civil, expansión de la burocracia militar, ¿a qué se está refiriendo? Al pago que va a recibir ese personal. Entonces, si nosotros hacemos, ojo, multiplicamos el porcentaje por el total de los 400 millones, entonces sacamos prácticamente la suma de 214 millones en pagos de sueldos. Yo te pregunto, no sé, gastamos poquito más de la mitad en pagar sueldos. Ojo, ¿es positivo o es negativo? Negativo. Negativo. ¿Quién es más? A ver, otras opiniones, chicos. A ver, y negativo porque, a ver, fundamente, por favor, su opinión. Porque, bueno, usted dijo que se destinó solo a los sueldos, en cambio se pudo destinar también, no necesariamente a eso, sino también a mejorar el sistema
bueno, en sí el medio de transporte o en beneficio a toda la población, pues, ¿no? Ok, ok, sí, tiene razón. A ver, vamos a conversar un poquito sobre esto, ¿ya? A ver, si recordamos un poquito, ¿con qué presidente se inicia la prosperidad falaz? Recuerda que es con Ramón Castilla. ¿Con qué presidente se inicia el ordenamiento del Estado? Es justamente con Ramón Castilla, ¿ya? Entonces, en la etapa anterior, y habíamos comentado el tema del caudillismo, muy bien, el Perú pues no tenía los suficientes ingresos económicos y lamentablemente pues no podía tener una organización del Estado, no podía contratar personal adecuado, no podía establecer instituciones que le ayudaran al Estado a establecer pues el ordenamiento político y del territorio, ¿ya? En otras palabras, en muchas partes del Perú no teníamos presencia. Oiga, y recuerda que el Perú, pues en ese tiempo todavía era un poco más extenso a lo que tenemos actualmente, y era necesario, pues, necesario contratar personal, bien, tanto burocracia civil como militar, para poder, ojo, establecer la presencia del Perú como Estado, como organismo estatal, jovencitos. Entonces, imagínate, jovencitos, si es que no hubiésemos contratado personal, bien, y si no hubieses mandado, por ejemplo, a la selva, oiga, el día de hoy estoy seguro que no tendríamos selva. Era necesario hacer presencia en ese lugar. Y claro, si vas a mandar a una persona, ojo, donde no va a poder llegar ni con ferrocarril, ni con carretera, simplemente a lomo de bestia, entonces, cositos, tendrías que pagarle bien, porque si no, no iría, ¿no? Entonces, en ese aspecto, yo creo que digamos, se considera que es positivo el hecho de que el Estado contrate personal, ojo, tanto militar como civil, para poder, repito, hacer el ordenamiento del Estado. Hasta ahí creo que es positivo. Pero lo que viene después, considero que es en parte negativo. ¿Ya? Vamos a ver por qué. El siguiente porcentaje es en ferrocarriles, el 20%. En este caso, entonces, nos gastamos 80 millones de soles en construir ferrocarriles, pero sabemos, jovencitos, por lo que le pasó en el gobierno de José Balta, de que esos ferrocarriles, jovencitos, no se terminaron, no prestaron, entonces, jovencitos, el servicio por el cual se habían destinado, y lamentablemente, jovencitos, no, pues no se pudo recuperar el dinero que se invirtió. Imagínate, entonces, jovencitos, cuando ya se instalaron las vías férreas y no, bueno, con la intemperie, pasan los años, sabes que eso se valora. Entonces, nosotros aquí nos gastamos 80 millones de libras esterlinas, bueno, 80 millones de soles, pero no fue, digamos, positivo porque lamentablemente fue una pérdida económica. Repito, no se terminaron de hacer estos ferrocarriles. El siguiente porcentaje es el 11% que se pagó a peruanos. ¿A quién se pagó? Recordemos en el tema de inicios de la República. ¿Qué grupo social fue el que asumió el costo económico de la independencia? ¿Te acuerdas? Aristocracia y criollos. Correcto. Y recuerda que por esa razón estaban quebrados. Muy bien, Ramón Castilla va a establecer una ley, en este caso llamada la Ley de la Consolidación Interna, en donde se tomó pues los dineros del guano para pagarle a estas familias que habían asumido el costo económico de la independencia. Lo malo es que muchas personas, muchas familias que no habían aportado absolutamente nada, van a aprovechar la falta de organización del Estado en la verificación de quienes habían prestado dinero y aprovechar. Te comento algo. Por ejemplo, termina el primer gobierno de Ramón Castilla y él deja una cuenta para pagar, ¿no? 7 millones de soles aproximadamente, ¿ya? Y cuando viene el siguiente presidente, José Rufino Echenique, que es considerado el presidente más corrupto del siglo XIX, bien, esa cuenta se eleva de 7 a 24 millones. ¿Quiénes fueron los beneficiarios con la enorme diferencia? Familiares, amigos, personas jovencitos que aprovecharon, repito, la falta de organización del Estado, falsificaron las firmas de San Martín, las firmas de Bolívar, y claro, recibieron dinero en todos jovencitos que no merecían, lamentablemente. Entonces, jovencitos, por esa falta de organización del Estado, repito, muchas personas aprovecharon. El 8%, el porcentaje que sigue, Jositos, dice la transferencia de pago a extranjeros. En este caso estamos hablando de la deuda externa. Resulta, Jositos, que hay un presidente con el cual sí cumplimos con la deuda externa y eso nos dio prestigio internacional.
y es justamente con el gobierno de Ramón Castilla. Se pagó la deuda externa, se compró barcos, ayudamos en la independencia de Cuba, ayudamos a Estados Unidos en la fiebre del oro, éramos la primera potencia en el mundo en el Océano Pacífico. Pero ojalá hubiese sido esa la actitud de todos los presidentes del siglo XIX, mantenernos con cero deuda externa, bien, y claro, si hubiese invertido pues mucho mejor los dineros del bono. Lamentablemente, Juanitos, aquí también, en este caso, bueno, pues sí podemos considerar que es positivo el pago de la deuda externa, ¿ya? Pues, lamentablemente, como dije, los presidentes posteriores malgastaron el dinero, bien, y cuando faltaba dinero, bueno, la clásica, ¿no? A prestarse dinero y aumentar nuestra deuda externa, pensando pues que siempre íbamos a tener guano. Bien, en otras palabras, Juancitos, no pensamos a futuro. El último, el último punto, y viene a ser, dice, la supresión de las contribuciones de los indios y la manumisión de los esclavos negros. A ver, Juanitos, ¿qué pasó? Recuerda que cuando se quebró la aristocracia, los criollos al inicio de la República, y se tuvo que mantener entonces el impuesto a la población indígena. Bien, entonces ya pues en esta temporada, como ya había más platita con respecto al guano, bueno, dijeron, oiga, hay que dejar de cobrar, ¿no? Mucho tiempo para ir a cobrar, porque como la población indígena vivía dispersa, entonces era un poquito difícil, entonces dijeron, bien, vamos a sacar el dinero del guano y vamos a rellenar ese espacio. Y la segunda parte es la manumisión de los esclavos. Recuerda, 1854, Ramón Castilla decretó la libertad de los esclavos negros del Perú. Pero, cositos, para no afectar la economía de sus dueños, el Estado peruano pagó por cada uno de los esclavos negros a los respectivos dueños. La intención, pues, de Castilla en este caso era incentivar económicamente, ¿no?, a la formación de una burguesía. Lamentablemente, la plata que les llegó fácil lo malgastaron también muy fácil. Entonces, y así nos gastamos los 400 millones de soles. Ahora, comento, por ejemplo, el caso de Jorge Basadre, aquel historiador tacneño que nos deja una importante obra, como es la Historia General de la República. Comentó en uno de sus libros la famosa ucronía, que es la ucronía, lo que pudo ser, pero no fue. Entonces, a ver, te pongo un ejemplo de lo que pudo ser, pero no fue. ¿Ya? Bueno, Jorge Basadre nos pone el ejemplo de que si Napoleón Bonaparte hubiese ganado en Waterloo, ¿ya? Te cambio el ejemplo para que lo entiendas mucho mejor. ¿Qué tal si Adolf Hitler hubiese ganado a cositos la Segunda Guerra Mundial? Oiga, ¿y qué tal si Perú, ya, un poquito más de esperanzas, cositos, Perú hubiese ganado la Guerra del Pacífico? Lo que pudo ser, pero no fue. Eso se llama ucronía. Entonces, sobre ejemplo de la ucronía, Jorge Basadre nos dice, ¿y qué tal si hubiésemos tenido un presidente con visión de futuro, un presidente estadista, que hubiese agarrado los dineros del guano, los hubiese invertido en carreteras, en ferrocarriles, en explotación minera, en formación del desarrollo industrial, en barcos, en puertos, en preparación militar, etc., 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 etc.? ¿Ya? Y claro, está con entonces, si hubiésemos tenido un presidente de esa forma, ¿no?, con una voluntad férrea de sacar al Perú desde el hueco en el que estaba Juan Citos, el otro hubiese sido el cantante. Lamentablemente, Juan Citos, en la historia, pues en este caso, con el tema del Guano, nos dio una enorme oportunidad para salir adelante, pero lamentablemente, Juan Citos, la malgastamos. Bien, eso serían entonces el análisis sobre los ingresos económicos sobre el Guano. Muy bien, vamos ahora, Juancitos, a comentar el gobierno de Manuel Pardo y Lavalle. A ver. Oh, chicos, por favor, confírmame si se ve la presentación del gobierno de Manuel Pardo y Lavalle. Sí, sí. Sí. Muy bien, perfecto, gracias, chicos. Vamos a darle una lecturita previa, ya quiero que tengas para poder conversar rápidamente sobre lo positivo. Ojo, quiero que tomes en cuenta esas tres premisas. Aspecto positivo de su gobierno, ¿ya? Uno. Dos, problemas que tuvo que enfrentar, ¿ya? Tres, cómo enfrentó los problemas en su gobierno y qué errores cometió. A ver, te dejo esta partecita. Un minutito, por favor.
Dale una ojeadita. Ya, cositos. A ver, ¿cómo vamos? Ratito. Gracias. Bueno, cositos, vamos a hablar entonces del gobierno de Manuel Pardo y Lavalle, que es el considerado pues el primer partido civil, el primer partido o el primer presidente civil del Perú. A ver, veamos la situación. ¿Cómo llegan los civilistas al poder? ¿Cómo llegan los civilistas al poder? Para eso tenemos que recordar, cositos, y quiero que me respondas esta pregunta, cositos, Sam. ¿Qué presidente, o en todo caso, José Balta, vamos de frente con la pregunta. José Balta, ¿a quién les tuvo que quitar el negocio del guano para firmar el monopolio con el contrato Dreyfus? Para darle el negocio del guano. Consignatarios. Consignatarios. A los consignatarios, bien. Y recuerda que te había comentado anteriormente, creo, los consignatarios en un primer momento, cuando les quitaron el negocio del guano, denunciaron al Estado Perú. Pero en esta segunda ocasión, cuando les quitan el negocio, no lo denunciaron, sino que simplemente formaron el partido político. ¿Qué partido político formaron? El Partido Civil, que es considerado por todos el primer partido político del Perú. Recuerda, todo partido político, Jositos, todo partido político, ¿qué objetivo tiene? Llegar al poder. Correcto, muy bien. En este caso, entonces, jueguitos, el partido político del civil, partido civil, ¿a quiénes agrupó? ¿A quiénes agrupó? Ex consignatarios. Perfecto, a los ex consignatarios y además también, jueguitos, a la burguesía. ¿Y quién era el líder de esta burguesía? El líder de los ex consignatarios era justamente Manuel Pardo y Lavalle. Muy bien, cuando ganan las elecciones, jueguitos, antes de que tomara el poder, los militares intentaron retener el poder. ¿Con qué cositos? El último intento de los militares, repito, por retener el poder en el primer militarismo, se llama la rebelión de los hermanos Gutiérrez. Rebelión, repito, de los hermanos Gutiérrez, que eran militares, y uno de ellos era pues ministro de guerra. Atraparon a José Balta, el presidente Cositos, en funciones, y lamentablemente por su descoordinación y falta de comunicación instantánea, bien, uno termina matando pues al presidente José Balta, y cuando la población de Lima se entera del asesinato del presidente, simplemente los van a linchar uno por uno, y terminaron colgados en las vigas de la Catedral de Lima. De esa forma, Jositos, se finaliza el último intento de los militares por retener el poder. Muy bien. El gobierno de Manuel Pardo, entonces, empieza en 1872 y termina en 1876. Aparte, veamos, dime, Jositos, con lo que has podido ver y leer, ¿cuáles son los dos problemas más importantes que nos deja o nos dejó el presidente José Balta? Enorme deuda externa y no había guano tampoco, ¿no? Externa y crisis económica, que si había guano, sí había guano, el problema es que no se vendía, recuerda, Juanitos, a ver si hablamos un ratito, a ver si recordamos un ratito, el tema del contrato Dreyfus. Recuerda, ¿qué proceso hizo fracasar el contrato Dreyfus? Paz armada. La paz armada, correcto, muy bien. Entonces, Jositos, el guano, pues, bajó la demanda de su adquisición, Jositos, bajó el precio, el Perú no tuvo, pues, los ingresos económicos adecuados, lamentablemente vino la crisis económica. Y entonces, José Balta, recuerdan, nos deja, pues, esos dos problemas, crisis económica y deuda externa.
Ahora, con respecto al tema de la deuda externa, ¿cuánto se debía en deuda externa, Jositos, en el gobierno de Manuel Prado y Lavalle? $35 millones de libras esterlinas. Claro. ¿Y recuerda cuánto era el cambio? Multiplícalo por 5. 140. Ah, no, por 5. Ah, no, por 5. 5 por 5, ¿cuánto es? 175. Claro, 175 millones. Perfecto, Jositos, perfecto. Muy bien. Resulta, Jositos, que lamentablemente ya el presidente Manuel Prado de Valle se va a tratar de esforzar en tratar de pagar algo de la deuda para que no suban demasiado los intereses. Lamentablemente, Jositos, su esfuerzo va a ser en vano prácticamente, porque si tomamos en cuenta, por ejemplo, el gobierno de Mariano Ignacio Prado, en su gobierno prácticamente la deuda era de 40 millones de libras esterlinas. Ahora multiplica 40 por 5, son 200 millones de libras esterlinas. Por lo tanto, del gobierno de Manuel Pardo a Manuel Prado, o Mariano Ignacio Prado, perdón, ha subido 25 millones. ¿Ya? Y recuerda que con este presidente, lamentablemente, pues se inició la famosa guerra del Pacífico, ¿ya? En la que no pudimos pagar absolutamente nada, ¿ya? Y lamentablemente, pues la guerra del Pacífico, recuerda, nos deja sin recursos económicos, nos deja con la pérdida de Tarapacá, la pérdida del guano, la pérdida de salitre, bien, también Juventud nos deja con la destrucción de nuestros medios de producción, las haciendas de la sierra fueron saqueadas, las haciendas de la costa igual, cositos, los puertos bloqueados, sin naves para exportar, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Entonces la situación fue terrible. Ahora, en ese plazo de tiempo de la Guerra del Pacífico, no tuvimos la oportunidad, no tuvimos la capacidad de poder pagar. Por lo tanto, con la deuda externa aumentó. Llega el gobierno de Andrés Sabino Cáceres, Jositos, y en su gobierno debíamos aproximadamente, Jositos, 51 millones de libras esterlinas. Millones, ¿ah? Ahora, recuerda que cuando un país pierde la guerra, su moneda se devalúa mucho más, por lo tanto ya no multiplica 51 por 5, multiplica ahora 51 por 8. ¿Cuánto debíamos, Juancitos? 408. Claro, entonces mira, el año en que se dejó de pagar la deuda fue pues el año en que empezó la Guerra del Pacífico, o sea, 1879. Y el año en que se asumió el pago de la deuda era 1889. O sea, después de 10 años, simplemente, Gocitos, por no pagar, ojo, el Perú tiene que asumir prácticamente el doble por simplemente intereses. Nada más, ¿ah? Intereses. Y recuerda, Andrés Sabino Cáceres, ¿cómo terminó pagando la deuda externa? Contrato Grace. Contrato Grace. Con ese contrato de depósitos pudimos pagar nuestra deuda externa. Entonces ahí tienes entonces el contexto de la deuda, en cómo fue sumando, qué presidentes intentaron resolverlo y quién realmente lo resolvió y cómo lo resolvió. ¿Ya, Jositos? Listo. Segundo problema que tiene que enfrentar Manuel Pardo y Lavalle es el tema de la crisis económica. Crisis económica, Jositos. Muy bien. A ver, veamos lo siguiente. Digamos que vamos a armar el presupuesto nacional de lo que va a gastar el Estado peruano al próximo año, ¿ya? Y en este caso vamos a asumir, pues, de que los gastos del Estado llegarían más o menos al próximo año, en el 2025, a 300.000 millones de soles. Pero lamentablemente por el tema de la crisis económica, en la falta de generación de riqueza, la falta de inversión, etcétera, etcétera, cositos, tenemos un déficit del 50% fiscal. En otras palabras, Jositos, ¿qué nos explica eso, Jositos? De que si nosotros, ojo, proyectamos que para el próximo año tenemos un gasto de 300.000 soles, si tenemos el déficit, ¿qué quiere decir entonces que no tenemos los 300.000? Que solamente tenemos la mitad, o sea, tenemos 150.000 para poder, ojo, utilizar de ese presupuesto. Por lo tanto, muchas áreas van a dejar de recibir dinero,
Bien, y entonces, Jositos, para poder tapar ese enorme hueco, Jositos, ojo, ¿qué hizo Manuel Pardo y Lavalle? La nacionalización del salitre. Pero no fue la única medida. Eso lo vamos a comentar al final, ¿ya? Eso lo comentamos al final. ¿Qué hacen entonces, Jositos? Tiene que reducir gastos en el Estado. Ejemplo de esta reducción la va a pagar pues el ejército. Dice, en la época de María Ignacio Prado, el ejército peruano tenía más o menos un promedio de unas 12,000 personas en el ejército, 12,000 soldados, ¿no? Y como no había plata para pagar esos sueldos, simplemente se les fue despidiendo, hasta quedarnos simplemente con unos 2,000 y pico de algo más, ¿ya? Lamentablemente, Jositos, esto fue una medida contraproducente por lo que va a venir después, en la época pues, de la Guerra del Pacífico. Teníamos 2 barcos que habíamos comprado, Jositos, por el tema de la guerra contra España, antes de la firma del contrato Dreyfus, Jositos, y lamentablemente no teníamos dinero para poder asumir el mantenimiento de estas máquinas, menos contratar personal adecuado para que sepa manejar estas máquinas. Entonces, simplemente el Huáscar y la Independencia quedaron simplemente botados. Se tuvo que reducir, Jositos, personal en el mismo estado, para no elevar los costos, no elevar los gastos. Además de eso, Jositos, se tuvieron que subir varios impuestos. La idea, repito, era tapar ese enorme déficit del 50%. Pero como no se hizo, no se logró, ahora sí le vamos a tener que meter mano, entonces, ¿a qué? Al salitre. Ese salitre, Jositos, que en Europa se vendía muy bien. Nosotros también lo teníamos, ¿ya? Nosotros también lo teníamos, Jositos. Pero ¿cómo lo intentamos explotar? A ver, vamos a ver por acá. Aquí está. Muy bien. A ver, pero para recordar de cómo se va a explotar el salitre, necesitamos recordar, Juancitos, quiénes están en el poder. ¿Sí? ¿Recuerdan? Los militares. ¿Ah? No, los civil, ¿no? Sí, los civilistas, pero recuerda, ¿quiénes, ojo, eran parte del civilismo? Los ex consignatarios. Claro. ¿Qué grupo social? Burocracia. La burguesía. Claro. Burguesía. Tomando en cuenta quién está en el poder, vamos a ver cuál es su interés. El interés, recuerda, de la burguesía en el poder no es simplemente gobernar, simplemente vamos a ver que como burguesía pues buscaba el beneficio económico, ¿verdad? Y claro, también intentar pues, resolver el problema económico del Perú. Veamos esos 2 objetivos que van en paralelo. Ahora, ¿qué hizo el presidente Manuel Pardo Lavalle en el año 72? O sea, el primer año, Carlitos, de gobierno. Va a crear un impuesto a salir. ¿De cuánto era el impuesto, Cositos? 2%. No, de 25 centavos. Ojo, no te vas a confundir con el impuesto boliviano que era de 10 centavos, ¿ya? 10 centavos por quitar el salito. En el caso del Perú es 25 centavos. Parece que no fue suficiente con el impuesto de 25 centavos en el primer año de gobierno de Manuel Pardo, allá en Jositos, porque al año siguiente, en el año 73, estableció el estanco. 73, estanco. Pero hay otra cosa que también nos estamos olvidando por acá por comentar, Jositos. ¿Ya? ¿Quiénes están explotando las salitreras? Eso es necesario recordar, porque por lo que va a pasar en la guerra, Jositos. A ver, ¿cómo así? ¿Quiénes eran los que explotaban las salitreras en ese momento, Jositos? José Balta, desconfiando de la burguesía peruana, desconfiando pues del comerciante peruano, prefirió entregarle el negocio a quienes, Jositos, a los empresarios
británicos y chilenos, ¿ya? Oye, pero ¿por qué a ellos? Ah? Porque resulta pues que tenían más capital, podían extraer más guano y claro, pagaban, ojo, al Estado peruano una buena cantidad de dinero, pero lo hacían pues en el tiempo adecuado, o sea, en la fecha adecuada. Bien, lamentablemente la mala experiencia del Perú con los consignatarios peruanos, eso hacía pues simplemente desconfiar. Entonces, Jositos, en el primer año se les está afectando con el impuesto de los 25 centavos. En el 73, ¿qué hace? El estanco del salitre. ¿Qué es el estanco, Jositos? Resulta, ya, digamos que yo soy el Estado y tú eres el empresario que extrae el salitre. Como hemos establecido el estanco, entonces lamentablemente no te voy a negar que tú lo vendas al extranjero, me lo tienes que entregar a mí. Ya, me entregas a mí tu salitre y yo recién lo voy a vender. Ese es el estanco. El único autorizado a vender el salitre era el Estado peruano. Lamentablemente esta medida fracasa. ¿Y por qué fracasa, Jositos? Porque en el mundo también hay otro país que también tenía salitre. Oiga, ¿y cuál es ese país? Bolivia. Bolivia. Pero ¿cuál es el problema de Bolivia? ¿Cuál es el problema de Bolivia? Que su salitre estaba siendo explotado por la burguesía británica y chilena. Qué coincidencia, ¿no? Muy bien. Eso, ¿qué provocó o en todo caso qué consecuencia trajo el estanco de salitre? Parece que tampoco no tuvo el beneficio económico adecuado. Y entonces, Jositos, debemos recordar una cosita más. Ese mismo año 73, en donde el Estado peruano establece el estanco, ese mismo año, bien, el Perú lamentablemente firma con Bolivia el peor tratado de su historia. ¿Cuál era? El tratado secreto. La alianza defensiva. La alianza defensiva. Ese era el tratado del año 1873. ¿Ya? A ver, otra cosita más que necesitamos saber es lo siguiente. Ahí está. 6 de febrero de 1873. Alianza defensiva. ¿Ya? ¿A qué otro país pretendíamos incluir en ese tratado? Argentina. Ah, ¿y por qué? Porque tenía problemas también con Chile. Entonces, ¿cuál es el objetivo del tratado de la alianza defensiva? ¿Cuál es el objetivo? Sería rodear a Chile. En cierta forma, a ver, cada país, en este caso, hasta Argentina, tenía un objetivo contra Chile. Por ejemplo, en el caso de Argentina, ¿qué pretensión tenía Argentina contra Chile? Mm, Creo que se disputaban la Patagonia. Creo que al fin Chile les prometió que si no apoyaba les iba a dar una parte de la Patagonia. Argentina y Chile estaban disputándose, como bien dijo, el extremo sur de Sudamérica, un gran territorio. A eso tenemos que recordar cuando hicimos este tema de caudillismo, la Confederación Perú-Boliviana, jovencitos, en esa época hay un ministro, Diego Portales, que está en contra de la Confederación, estamos hablando del año 1836-39, y que escribe justamente, inicia en la geopolítica expansionista chilena, en donde ve como único camino de su expansión y crecimiento hacia el norte, no hacia el sur, hacia el norte. Entonces, probablemente esto también haya influenciado en la medida de que Chile simplemente le entrega ese territorio a Argentina, no quiere saber qué problemas en el sur, su objetivo es hacia el norte. Y entonces, jovencitos, a Chile firma con un tratado con Argentina con el cual se compromete a que Argentina no se va a meter en el problema. ¿Ya? Eso es por el lado de Argentina. Oiga, pero ¿qué pretensión tenía Perú y Bolivia? No, Perú y
No, sería Argentina y Bolivia. ¿Qué pretensión tenía Bolivia? Para empezar ya. Creo que se disputaban Tarija. Mm, no. El caso de, por ejemplo, ¿qué pretexto dio, por ejemplo, Argentina para que no formara parte de esta alianza? Ah, bueno, el problema que tenía el limítrofe era también con Bolivia. Lo puso como Claro, un pretexto. Como pero sería Bolivia Tarija, ¿no? no quería solucionar el problema con Argentina, bueno, Argentina tomó el pretexto y simplemente se retiró. Pero la pregunta es, ¿qué objetivo tiene Bolivia contra Chile? La invasión comercial. Bolivia, lamentablemente, presentó una política muy débil, de la cual aprovechó Chile y la fue invadiendo como citos antes del inicio de la guerra. La invasión fue comercial, fue económica, fue empresarial y también fue poblacional. Te comento algo. Tengo un librito, me compré hace poco, este pequeño librito de la Guerra del Pacífico, de una historiadora peruana llamada Margarita Guerra y de un historiador peruano, pero chileno, una colaboración con un historiador chileno. Entonces, estas investigaciones que han hecho estos dos historiadores van con la siguiente situación. Cuando se da la invasión chilena, el 14 de febrero de 1879, a Antofagasta, simplemente la invasión no causa revuelo, no causa sorpresa, no causa asombro. ¿Y por qué no causa asombro, jueguitos? Porque resulta que en Antofagasta habían 12.000 personas, estaban viviendo 12.000 personas, de las cuales 9.000 personas eran chilenos. Entonces, ¿qué pretendía Bolivia? Pretendía detener la invasión comercial de Chile. ¿Ya? Entonces, jueguitos, ese es el caso de Bolivia. ¿Pero qué quería Perú? Ojo, no nos hagamos las víctimas, ¿sabes? Por si acaso, dejemos ese cliché, ¿no? De que somos las víctimas, no seamos dramáticos, también tenemos que ver la historia de manera objetiva. La burguesía peruana quería tener el monopolio de salitre para poder tener las ganancias que anteriormente había tenido con el tema del guano. Entonces, la pregunta sería, ¿no? ¿Por qué firmar una alianza defensiva militar, es un tratado militar, con un país como Bolivia que no tenía armada? ¿No seríamos, pecaríamos de tontos o pecaríamos de ser muy inocentes, repito, de firmar un tratado defensivo militar, ya, como con Bolivia, si no tiene armada? ¿Mm? Ah, carambas. ¿Cuál sería el objetivo entonces? Ah, ahí está. La burguesía peruana quería manejar el salitre como monopolio, pero para tener el monopolio, jovencitos, necesitaba influir, pues, el caso sobre Bolivia, que es lo que van a hacer, jovencitos. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se confirma ese tema del monopolio, jovencitos? En el caso del Perú, jovencitos, se confirma en el año 75 cuando hace la nacionalización. Oiga, cuando nacionaliza, pero que te vas a dar cuenta, jovencitos, ¿quiénes fueron los principales empresarios afectados? Los chilenos y los británicos. Uy, qué curioso. Año 78, cuando Hilarión Daza, en Bolivia, crea el impuesto de los 10 centavos, ¿a quién afecta? A los empresarios ¿Qué empresarios? chilenos y británicos. Ah, ahí está. Entonces, en otras palabras, Juancitos, vemos pues, ¿no?, la confluencia de intereses tanto de Perú y Bolivia, y claro, en esa situación de presión económica internacional que están viviendo, los empresarios simplemente británicos se asociaron con los empresarios chilenos, a los cuales empezaron a financiar, ¿para qué? Para que compren armas y puedan defender simplemente sus intereses. Así de simple. Esto es geopolítica, gorditos. Entonces, salimos del cliché, ¿no? Clásico, ¿no? De que sí, los peronitos, pues sí, éramos tranquilitos, amantes de la paz, y lamentablemente, pues nos invadieron los chilenos y, bueno, caímos derrotados, tristemente. ¿Mm? Bien, gorditos. Falta que comentar algo muy interesante. ¿Cuál? El gobierno de Manuel Prado y Lavalle, gorditos, tiene algo positivo. ¿Qué fue lo positivo? El aspecto educativo. A ver, te Educativo. comento, ¿ya?
Manuel Pardo de Valle estudió en Europa, ¿ya? Estudió en Europa. Aquí lo vamos a mencionar. Aquí, acá. Ya. Estudió en España y Francia. Fue testigo de cómo la revolución industrial transformaba a esos países. Cuando viene el Perú y todavía no es candidato ni siquiera presidente, él era, recuerda, el promotor de, ¿no?, de los ferrocarriles en el Perú. A él, porque recuerdo, le llamaron entonces el profeta de los ferrocarriles. Pero cuando ya fue presidente, parece que pretendió hacer una revolución económica e industrial, pero ojo, tratando de aprovechar justamente el tema de la revolución industrial. Lamentablemente no se podía hacer grandes cosas. ¿Por qué, Jositos? Porque no habíamos invertido en educación. Oiga, ¿qué presidente antes de Manuel Pardo de Valle ha invertido en educación? ¿Qué presidente hizo revolución educativa en el Perú? Lamentablemente nadie. Y estamos hablando, mira, ¿cuántos años? Estamos hablando de prácticamente 50 años después del proceso de independencia. ¿Mm? Listo. Entonces, si queríamos salir del hoyo económico en el que estábamos, jovencitos, y recuerda el gran problema, ¿no? La falta de visión de estos presidentes de solamente depender del guano. Este presidente intentó, pues, ¿no?, explotar, pues, los recursos que teníamos, pero lamentablemente no teníamos recursos. Hoy queríamos explotar los minerales, no teníamos ingenieros de minas. Queríamos construir ferrocarriles, no teníamos ingenieros civiles. Queríamos hacer irrigaciones, no teníamos ingenieros agrónomos. ¿Cuál crees que es la solución? Teníamos que crear entonces escuelas de ingenieros, escuelas de agricultura, para poder solucionar esos problemas a futuro. ¿Bien? Y entonces este presidente pues hace esos cambios, le da educación a las mujeres con la creación de la Escuela Normal de Mujeres, ¿bien? Y además también, Jositos, establece el cambio en la base educativa del país, ¿no? Cuando establece el primer año de educación primaria que sea gratuita, ¿bien?, y obligatoria. Ahí recién hay cambios, Jositos. Bueno, chicos, el tiempo se acabó, son las 8:26, Jositos. Ya nos quedamos el día de hoy, Jositos. Les agradezco su participación. ¿Ya? Profesor, si dice que Perú quería la guerra, ¿por qué envió a José Antonio de la Valle para negociar la paz? Para ganar tiempo. Ah, Fue para ganar tiempo, para tratar de poner a punto el Huáscar de Independencia, porque estaban botados y abandonados. Profesor, es cierto que, Eso lo comentamos con la guerra con España también se fabricó un submarino llamado el Toro. No, en la guerra, eso no fue en la guerra con España, fue en la guerra con Chile. Y fue un ingeniero, fue el primer submarino que se hizo, pero los chilenos lo capturaron. Profesor, disculpe, y con respecto a dice que la restauración, cuando vinieron de la Confederación Perú-Boliviana, también se creó, o sea, como una indemnización pidió Chile, y con ese dinero creó la goleta Saldívar. ¿Eso tuvo algún efecto en la guerra con Chile? No. ¿No? Mira, en la guerra con Chile, ¿cuáles son los principales barcos que van a enfrentar al Perú? El Cochrane y el Creo Blanco que Encalada. Blanco Encalada. Eran barcos de la Revolución Industrial, el doble de tamaño del Huáscar, el doble de peso del Huáscar, el doble de artillería del Huáscar. Entonces, una goleta es una cosa pequeñita, ¿no? Y por último, de los hermanos, cuando participa Melgar, ¿cómo se llama? De los de Pumacagua, dice que se pudo, habían tres corrientes libertadoras, ¿no? La primera con la Cela, la segunda con Enrique Pallardelli, y la tercera es con Pumacagua, con Pumacagua. En el año que muere Pumacagua, 1815. Pero sí la tercera, ¿no? Porque he visto que lo ponían como tercera y creo que es dato nuevo. Sí es Sí, tercera. ¿Sí? y Ok. hay tres expediciones argentinas al Alto Perú. Las tres cayeron derrotadas en el mismo lugar, Alto Perú. Pero la tercera se realizó, digamos, en La de primera, Pumacagua, ¿no? sí, ¿Cierto?
La segunda fue con Enrique Pallardelli, porque Enrique Pallardelli no es peruano, es No es argentino. franco-argentino. Y su hermano estaba justamente dirigiendo la segunda expedición argentina. Y la tercera fue en 1815, el año pues en que cae, entra a todos los hermanos Angulo y Mateo Pumacao. Bien. Ok, pues gracias. Me lo voy. Cuídense mucho, chicos. Hasta la próxima. Chao, chao.